Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a reparar este ventilador, el cual trata de arrancar pero no lo consigue. Lo vamos a conectar aquí. Nos aseguramos que esté en cero y ahora vamos a ver qué hace nuestro ventilador en el estado en que se encuentra ahorita. ¿Ok? No arranca, solamente está vibrando. Entonces ya vamos a resolver este problema. Vamos directamente al capacitor y medimos, ponemos una punta en un extremo o en uno de los terminales y la otra punta en el otro terminal, tratando de encontrar una lectura, ¿correcto? Entonces me está entregando un total de 97.6 ohmios. Este motor debería de estarnos entregando entre 260 y algo así como 250, 245 ohmios. Pero para saber con exactitud dónde se encuentra el problema puntualmente en el motor, nosotros necesitamos ubicarnos en el terminal del capacitor donde se encuentra soldada la entrada de la bobina de trabajo, que es esta, y la línea neutro. Entonces, a partir de este punto, nos vamos a ir después al selector y ahí vamos a ir tocando las velocidades. Entonces, nos vamos a la tercera velocidad, que es la línea roja en este caso, que es la primera velocidad que encontramos en el circuito cuando nosotros hacemos la conexión. Tocamos ahí, en la tercera velocidad, nosotros estamos obteniendo una lectura de 52.5 y en la segunda velocidad, la línea blanca, entonces tenemos 68.1 y en la verde, veamos, aquí me está dando una señal de que hay problemas. El multímetro automáticamente está en miliohmios porque no está detectando casi nada en lo que se refiere a ohmios o resistencia, ¿verdad? Esa es una primera señal ya que nos deja bastante claros de que ahí está el problema, en la conexión de la primera velocidad. Con mucho cuidado vamos a quitar las bridas plásticas que están aquí. Vamos a irlas quitando muy despacito. Aquí hay una línea rota. Ese podría ser el motivo por el cual no trabaja este motor. Todo esto está quemado, ¿ya vieron? Todo eso está quemado. Y así es como nos queda nuestro motor subconexionado después de haber despejado todo lo que estaba dañado. Pero hemos dejado esto acá porque estos son empalmes que definitivamente hay que cambiarlos, hay que quitarlos, hay que rehacer estos empalmes y cuando ya tenga hecho los empalmes, yo voy a continuar con ustedes. Ya tenemos realizado todos estos empalmes, mejor dicho, hemos hecho estos empalmes y hemos alargado las líneas, hemos utilizado alambre esmaltado. En el caso de las bobinas de arranque y auxiliares, hemos utilizado alambre número 32, es decir, calibre 32 AWG, y también para trabajo hemos usado alambre AWG 31. Ese color plateado que se ve es porque esta línea es de aluminio y todo el embobinado es de aluminio. Tomamos una lija, un trocito de lija, en este caso yo tengo lija 100 y entonces procedemos, por supuesto, a quitar el esmalte de nuestra línea a empalmar, ¿correcto? Cuando ya lo tenemos listo, entonces solamente vamos a buscarnos un alambrito como este, un alambre esmaltado como este. Ya lo hemos también lijado, le hemos quitado el esmalte, ahí se ve la diferencia, con esmalte en este lado y sin esmalte acá. Entonces, lo que vas a hacer es un resortito que yo ya te lo he explicado también en otros videos. Elegimos un alambrito, te vas a conseguir un alambrito que sea resistente. Tomo mi alambre esmaltado y voy a hacer el resortito. Ok, ahí lo tenemos. Procedo a sacarlo. Ok, vamos a acercarlo. Ahí está. Entonces, vamos a tomar una cortadora. Vamos a cortar esta parte excedente y vamos a dejar solamente la parte que realmente nos interesa, ¿correcto? Y entonces, vénganse para acá, vamos a hacerle acercamiento y vamos a tratar de ingresar este trocito, este resortito, lo vamos a tratar de ingresar ahí. Vamos a ver. Ahí casi lo tenemos, ¿ya vieron? Hace falta que entre un poquito más. Aquí, miren, ya lo hice entrar otro poquito más. Entonces, ya que lo tenemos aquí, vamos a proceder de manera muy suavecito, por supuesto, a darle una apretadita con
con estas pinzas para que quede totalmente bien apretado, ¿correcto? Y ahí. No sé si lo vieron, pero vamos a apretarlo así. Correcto. Pero ya que lo tenemos ahí, miren, más o menos debe de quedar así. Ahora le vamos a aplicar pasta y ahora lo vamos a soldar. Vamos a colocar su aislante y ahí ya lo tenemos protegido, ¿correcto? Y es así como nos está quedando nuestro motor. Miren, aquí tenemos las 4 entradas, ¿ya vieron? 4 entradas a la izquierda y nuestras 4 salidas a la derecha, ¿ok? Vamos a tomar la línea más gruesa, la de mayor calibre, es la bobina de trabajo y medimos y tenemos un total de 52 y anotamos 52 ohmios, ¿correcto? Entonces ahora vamos a tomar otra entrada y una salida. Y entonces ahí tenemos 10 ohmios, ¿ok? Así que anotamos aquí 10 ohmios. Esta es una segunda bobina. Recordemos que son 4. Vamos entonces a tomar otra entrada y vamos a tomar una salida. Y por aquí tenemos 161 ohmios. Anotamos 161 ohmios, ¿correcto? Y ahora vamos a tomar una última bobina porque ya tenemos 3 y tenemos un total de 16.8 ohmios. Bueno, redondeémoslo a 17 ohmios, ¿ok? Para guiarnos bien, entonces tenemos 17 ohmios. El orden que le vamos a dar a las bobinas es el siguiente. La bobina de trabajo irá en primer lugar en nuestro conexionado. Luego de las dos bobinas más bajas, que son las auxiliares, vamos a tomar la de 17 ohmios como segundo lugar. En tercer lugar vamos a poner la de 10 ohmios y como número 4 y última, por supuesto, la de 161 ohmios, que es una bobina de arranque. ¿Ok? En otras palabras, nosotros tenemos por aquí trabajo, auxiliar 1, auxiliar número 2 y arranque. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo es que lo vamos a conectar. Recordemos que tenemos entradas y salidas. Entonces, más o menos por aquí se lo voy a explicar las entradas y salidas de la bobina. Haciendo ustedes de cuenta que estas son nuestras 4 bobinas, entonces aquí tenemos nosotros entradas y tenemos salidas. Hoy no les estoy haciendo un diagrama, pero voy a dejarles en la descripción un diagrama para que vean cómo es que se conecta un diagrama completo. ¿Ok? A cada bobina tiene una entrada y una salida que se los acabo de decir. Entonces, esta es nuestra bobina de trabajo que tiene, dijimos, 52 ohmios. Entonces, aquí tenemos nuestra bobina de trabajo. Luego vamos a poner la de 17, luego la de 10 y por último la de 161 ohmios, si no me equivoco. Y así es correcto, 52, 17, 10 y 161. Entonces, nosotros teniendo este orden de bobinas, vamos nosotros a trabajar de la siguiente forma. La salida de la bobina de trabajo la conectamos a la salida de la bobina auxiliar de 17 ohmios y en este punto habremos conectado la tercera velocidad. Luego vamos a tomar la entrada de esta bobina de 17 ohmios y la vamos a conectar con la salida de la siguiente bobina auxiliar de 10 ohmios y en este punto habremos conectado la segunda velocidad. ¿Ok? Luego tomamos la entrada de la bobina auxiliar de 10 ohmios y la conectamos con la salida de la bobina de arranque y habremos conectado la primera velocidad o la velocidad más lenta, la más baja. De esta forma nosotros vamos a conectar nuestro motor y estas dos entradas, tanto la de arranque como la de trabajo, van a ir directamente hacia el capacitor de marcha. ¿Ok? Con la diferencia, aquí tenemos el capacitor, ¿verdad? Entonces, con la diferencia de que esta entrada de la bobina de trabajo, cuando se conecte al capacitor, se va a hacer acompañar con el cable neutro de nuestra corriente, ¿ok? Así que
lo vamos a conectar de esta manera. Vamos a buscar estas dos salidas de acá, tanto la de 52 ohmios como la de 17, para conectar y conectar de esa manera la velocidad número 3, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, colocamos aquí nuestra punta en la entrada de la bobina de trabajo y en la salida también. Ya la salida de la bobina de trabajo nosotros ya la tenemos puntualizada porque es el calibre más grueso, es el que está aquí a mi derecha. Y entonces, de hecho, me varió un poquito la lectura, me dio ahora 53 ohmios. Eso no le hace, sí, ¿verdad? No se preocupen por esa diferencia. Ahora nos interesa encontrar la salida de la 17 ohmios, o mejor dicho, la bobina de 17 ohmios, que ya sabemos nosotros que nuestras salidas estarán aquí a nuestra derecha. Y aquí está, miren, ¿ya la vieron? Oscila un poquito, pero ahí está. Aquí a mi derecha yo tengo esa salida. Entonces, así de fácil y sin que la pensemos tanto, así de fácil vamos a conectar. Una cosa muy importante que vamos a tener en cuenta y que no les había dicho, pero es muy obvio, es que antes de empezar a conectar, ustedes tienen que quitarle el esmalte a las líneas de sus bobinas, ¿ok? Tanto a las entradas como a la salida. Porque las líneas, estas líneas, tienen esmalte, por eso se llaman alambres esmaltados, porque contienen esmalte que evitan un cortocircuito entre ellas, ¿ok? De esa manera es que se mantienen aquí unidas y no pasa nada. Ok, aquí yo tengo conectada mi tercera velocidad. Ahora dice el pequeño diagramita que estamos usando, dice que voy a buscar la entrada de esta misma bobina que acabo de conectar de 17 ohmios y voy a conectar esa entrada con la salida de la siguiente bobina auxiliar, que es esta, de 10 ohmios, con esta salida, ¿ok? Voy a buscar esa salida y voy a conectar con la entrada de 17 ohmios. Así que vamos a buscar la bobina de 10 y su salida, ¿ok? Y por aquí tenemos nosotros nuestra bobina de 10 ohmios. Yo voy a necesitar esta salida que está aquí a mi derecha, esta salida, la voy a necesitar para conectarla con la entrada, que aquí la tengo, de la bobina de 17 ohmios. Por eso era muy importante que nosotros hiciéramos los empalmes para tener suficiente largo en las bobinas o en las líneas de las bobinas, tanto en la entrada como en las salidas, para poder conectar sin ningún problema. Aquí estamos ya conectando la segunda velocidad. Aquí tenemos la segunda velocidad. Ahora vamos a conectar la primera. ¿Ok? Para conectar la primera velocidad requerimos de la entrada de la bobina auxiliar de 10 ohmios, la entrada y la salida de la bobina de arranque de 161 ohmios. Esta puede ser la salida de la bobina de arranque y efectivamente 161 ohmios. Siempre la bobina de arranque será la bobina con mayor valor de las cuatro, ¿ok? Entonces aquí tengo mi salida y aquí a mi izquierda tengo la entrada de la bobina de 10 ohmios. Por lo tanto, voy a hacer el empalme. Lo voy a hacer así. Ya como ustedes ven, ya estamos conectando la primera velocidad. Ok. Entonces ya tenemos aquí nuestras tres velocidades conectadas. Ahora, si ustedes observan, como dice este pequeño diagramita informal que les hice, la entrada de la bobina de trabajo de 52 ohmios y la entrada de la bobina de arranque son las que quedan libres para conectarse después hacia el capacitor. Y son estas dos, esta y esta de aquí. Vamos a asignar la línea de color rojo, igual a como estaba antes, nuestro ventilador. Esta es entonces nuestra tercera velocidad, ¿ok? Así que vamos a conectarla aquí. Vamos a conectarla de esta manera. Ya saben que el cable que van a colocar para conectar las velocidades, me refiero a este cable que yo estoy instalando, tiene que estar obviamente y previamente estañado, ¿ok? Le tienen que aplicar estaño. Yo aquí ya lo tengo preparado con estaño. Así es como debe ser. Entonces ya aquí donde ustedes observan ya tengo conectada yo la tercera velocidad. Ahora voy a buscar cómo conectar la segunda velocidad. Ok, entonces aquí tenemos conectada nuestra segunda velocidad y para la primera velocidad vamos a utilizar la línea verde, igual a como lo teníamos anteriormente cuando empezamos a revisar nuestro motor. Entonces aquí nosotros tenemos
la primera velocidad y por lo tanto vamos a hacer la conexión. Entonces aquí, donde ustedes observan, ya tenemos conectadas nuestras velocidades. Bueno, ahora vamos a colocarle pasta para soldar a cada una de nuestras uniones. Entonces vamos a aplicar el estaño. Aquí ya tenemos los aislantes en cada una de las velocidades y ahora vamos a conectar la bobina de arranque. Y ahora que ya tenemos aseguradas nuestras conexiones, que pusimos esta brida temporal para asegurar las conexiones, llegó el momento de conectar nuestra entrada de la bobina de trabajo que va a el capacitor. Entonces, esta línea negra se va a encargar de conectar nuestra entrada de la bobina de trabajo con el capacitor de marcha y con el neutro también, no antes sin colocarle el fusible que debe de llevar. Este fusible es de 135 grados, 2 amperios y 250 voltios. Para comenzar tenemos que ponerle aislantes a las partes que van a quedar tocando con la bobina. Entonces vamos nosotros a colocar aislantes, como por ejemplo este, que creo que lo podemos dejar ahí. Vamos a cortar un trocito similar, más o menos por ahí, y vamos a dejarlo por ahí, más o menos así. ¿Ok? Lo vamos a instalar entre la bobina de trabajo en su entrada y la línea que se va a conectar al capacitor y al neutro, ¿correcto? Es decir, que este fusible térmico de protección va a servir de puente entre la entrada de la corriente eléctrica del neutro y la entrada o el inicio de nuestro embobinado. Y ahora vamos a conectar el otro terminal del fusible con el cable que va hacia el capacitor y hacia el neutro, ¿correcto? Y aquí ya hemos estañado nuestro fusible térmico, va a estar tocando la bobina. Ahora que ya tenemos nuestro motor conectado, entonces vamos a tomar la entrada de la bobina de trabajo y la entrada de la bobina de arranque, las dos líneas que van hacia el capacitor, y vamos a medir entonces entre el inicio y el final del embobinado, ¿ok? Medimos y observamos. Ok, miren, ahora tenemos 243.6 o punto 5, incluso hasta punto 4, pero ahí tenemos 243 ohmios, quiere decir que nuestro motor ya está conectado. Y ahora, si nosotros hacemos la medición desde la entrada de la bobina de trabajo, lo mismo que hicimos al principio del video, nos vamos a ir entonces aquí a la tercera velocidad, que es la línea roja, y observemos nos da un total de 56 ohmios. Ahora nos vamos a la línea blanca, que es la segunda velocidad, y nos da un total de 72 ohmios. Y nos vamos a la primera velocidad y ustedes recuerdan que aquí en la primera velocidad teníamos una lectura totalmente inestable y aparte de eso en miliohmios, que es una señal muy clara de que no hay resistencia, ¿ok? Entonces aquí tenemos línea verde y ahora sí nos da un valor, 81 ohmios. ¿Ya vieron? Entonces, ahí prácticamente nuestro motor tiene que arrancar sin ningún problema.
Ahora nos vamos a asegurar de que el capacitor esté dentro del rango correcto de capacitancia. Este dice ser de 4 microfaradios, ahí se puede leer, y entonces vamos a comprobarlo con el multímetro. Ok, ahí lo tenemos en capacitancia y vamos a inicialmente descargarlo. Vamos a descargarlo o nos aseguramos de que no tenga nada de carga y entonces ahora vamos a medirlo, ¿ok? Una punta en cada uno de los terminales. Y como ustedes pueden ver, nuestro capacitor de marcha se encuentra en buen estado. Tenemos 4.18 microfaradios. O sea que estamos muy bien con este capacitor. Nos va a trabajar bien. Tiene que hacer bien el arranque de nuestro motor. Como el capacitor no tiene polaridad, entonces nosotros vamos a colocar o vamos a soldar la línea de trabajo y la de arranque en cualquiera de las posiciones. ¿Ok? Entonces comenzamos de la siguiente manera. Entonces soldamos, vamos a comenzar con la bobina de trabajo. Luego soldamos la bobina de arranque. Y como la entrada de la bobina de trabajo tiene que ir soldada con el neutro, pues vamos a soldar entonces el neutro. Y ahora vamos a conectar la fase. Y ahora toca soldar las velocidades en nuestro selector. Pero como nuestra cajita no tiene la carátula donde se indican el número de velocidades, el apagado y las velocidades, entonces nos vamos a tomar la libertad de instalar las velocidades según nuestro criterio personal. Y entonces lo que yo voy a hacer es que aquí voy a soldar la primera velocidad, aquí la segunda y acá la tercera. Y entonces ya teniendo acá nuestras velocidades conectadas y todas las conexiones prácticamente, en el capacitor tenemos la entrada de la bobina de trabajo con el neutro y aquí tenemos en el otro extremo o en el otro terminal del capacitor, ya tenemos nosotros nuestra bobina de arranque que está aquí, ¿ok? Entonces también tenemos la fase soldada en el selector de velocidades, que ahí lo podemos ver, ¿ok? Y tenemos también las velocidades, tercera, segunda y primera velocidad, ¿ok? Y ahí ya tenemos nuestro selector y nuestro capacitor conectados. Vamos a empezar a realizar las pruebas. Aquí tenemos nuestra regleta, tenemos el selector en modo apagado, entonces vamos a conectarlo, lo conectamos aquí, encendemos nuestra regleta
Ahí la tenemos encendida. Y ahora vamos a darle un toque, una primera velocidad. Miren cómo quedó nuestro ventilador. Ya pueden ver ustedes cómo está arrancando. Está oscilando también y todo bien. ¿Ok? Lo vamos a apagar para que veamos el sentido del giro, el cual debe ser de frente según las agujas del reloj. ¿Ok? Este es el giro correcto. ¿De acuerdo? Vamos a darle otro toque. Vamos a darle otro toque, pero lo vamos a hacer así para comodidad nuestra. Entonces, esta es la primera velocidad. Esta es la segunda. Y esta es la tercera velocidad. Y apagado. Espero que les haya gustado el video, que lo compartan, que se suscriban y seguí con nosotros que aquí tenemos más para vos.